Hay historias que se cuentan solas. Vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. En la Ciudad París, 1000 metros de stand, 33 empresas. Pero ¿qué le llega de esto al productor? Si le tuvieras que contar a un productor que está en el campo mirando esto, ¿qué es lo importante llevarse de acá? Lo que se puede llevar al productor acá es lo que podemos transmitir nosotros, los productores, en las distintas posibilidades que tenemos de información, es ver cómo se está manejando los mercados, qué valores se manejan en estos momentos, si hay demanda, no hay demanda. Pese a que China está mucho más tranquilo, hay una oferta de carne muy importante por parte de Brasil. Veremos en el transcurso de los días si los chinos vienen a participar. Estuvimos hablando también con gente de la Comunidad Europea, a ver cómo está, también está un poquito más tranquilo. Pero bueno, a nosotros nos sirve para irse planteando cuál sería el futuro de la carne argentina. El productor no está acostumbrado a hacer un seguimiento de su envío, ya sea de novillo, vaca o lo que fuera. Deberíamos trabajar en eso para que el productor se involucre un poquitito más y saber cuál es la trazabilidad y dónde termina lo que ha vendido. Hasta hace un tiempo la calidad de la carne argentina era reconocida y sigue siendo reconocida en destinos como Europa. ¿Hoy alcanza solamente con decir que es carne argentina o hace falta otras cosas? Bueno, la carne argentina es la mejor carne del mundo si lo vemos desde el punto de vista del tipo de carne. Porque la carne americana también es buena, pero la carne argentina es diferente. Eso es lo que tiene en contraposición de otros países productores. La carne argentina tiene un gusto diferente, está criada en general, muchas 100% a pasto, y la otra el 85% de criado a pasto y un 15% terminado a grano. Por lo tanto, yo creo que debemos seguir desde el instituto promocionando la carne argentina, tratar de participar de eventos como este y otros, y bueno, y ver de qué manera seguimos posicionando la carne en el mundo. Pero se empiezan a ver sellos, ¿no? Uno ve carne de otros países, no solamente el sello de Angus, por ejemplo, Angus certificado, sino carne certificada a pasto, carne certificada a grano, carbono neutral. ¿Hay que avanzar en ese tipo de certificaciones, además de decir que tenemos la mejor carne? Todo lo que podamos certificar va a ser para bien. Indudablemente tenemos que empezar por la trazabilidad individual, después podemos seguir
la cadena de esos animales desde que nació, cómo se crió, y asimismo lo que vos estás planteando, carbono neutro. Argentina tiene que tratar de hacer valorar la posibilidad de ser carbono neutro por su condición de crianza pastoril. Cuando ves tanta publicidad como en esta CIAL se ven en otros stands de carne que no es carne, hamburguesas que no son a carne, preparados que son a base de plantas, ¿qué te provoca a vos como productor? ¿Te indigna? ¿Te lleva a pensar en otros desarrollos de marketing? ¿Te enoja? ¿Cómo este mundo basado en plantas que tiene tanto marketing? No, yo lo veo como es una alternativa que las empresas están buscando para vender, porque hay gente que lo quiere comprar. Por eso digo que uno no puede obligar a nadie a comer algo que no quiere. Pero estamos viendo que cada vez frigoríficos como un frigorífico importante, JBC en Estados Unidos, ha cerrado la planta de fabricación de hamburguesas de origen vegetal. Y yo creo que tenemos que seguir manejándonos con la carne vacuna, como en Argentina, como la nave insignia que tenemos, así como existen algunos otros productos. La carne argentina es conocida en el mundo, debemos seguir tratando que sea conocida, y lamentablemente si hay gente que prefiere comer otro tipo de producto que no sea carne, bien, es lamentablemente imposible de controlar, y no creo que haya que competir contra ese tipo de productos. Bueno, indudablemente que la dinámica del negocio mundial y algunos hechos que son de conocimiento público, como la invasión rusa en Ucrania, han desatado ciertos desequilibrios económicos que han sido posteriores a la decisión de toda la industria de participar en la feria. La realidad es que el momento es malo, pero todo esto se calcula siempre 6 o 7 meses antes. Indudablemente no deja de ser una apuesta, volver a ver cómo acomodar el negocio, cuáles son las necesidades de clientes que solamente uno contactaba a través de la informática y de la tecnología. Así que creo que tratemos de mirar el lado positivo y pensar que vamos a poder encontrar la forma de volver a poner en valor todo lo que es la exportación de carne argentina. Bueno, hay dos grandes líneas. Una, el tema China. China aparentemente está sobreestoqueado de carne vacuna. El gobierno ha intervenido cerrando líneas de crédito para poder evitar un aumento desmedido de los precios, y entendemos que el gran acontecimiento de consumo chino, que es el Año Nuevo, es algo que ya está jugado, y pienso que hasta febrero o marzo no va a haber novedades con el mercado chino. El otro tema es la paridad que ha alcanzado el dólar con el euro, lo que ha hecho que los valores de Unión Europea sean en un 10% o 15% más bajos que los que teníamos hasta hace 2 o 3 meses atrás. ¿Y cómo opera en este contexto la economía nuestra, la de la Argentina, ¿no? En las empresas? Bueno, indudablemente hay empresas que por una cuestión de volumen y de dimensión económica no pueden desacelerar en su actividad. No es el momento de ningún tipo de rentabilidad milagrosa, pero esperemos que se pueda ir acomodando y que los nuevos equipos económicos que están en la Argentina puedan también contemplar la situación, porque realmente estamos en un sesgo de poca compatibilidad o poca competitividad con nuestros colegas de Sudamérica. Si tuviéramos un tablero adelante, ¿no? Y están los distintos casilleros tradicionales para la producción y la industria argentina. Mercado interno, China, Unión Europea, Estados Unidos, Chile, Israel. ¿A dónde tendríamos que poner más fichas si estuviéramos jugando a una especie de apuesta a los próximos tiempos? Bueno, es difícil porque indudablemente Argentina hay variables de esos países que no maneja. Yo creo que, por ejemplo, el consumo doméstico está en uno de sus valores más bajos comparados con cualquier otro rubro de alimentos. Indudablemente creo que en la medida en que se logre fortalecer el salario de los argentinos,
habría una importante mejora en lo que es el consumo interno de carne, porque hay un colchón de precio importante para poder activar ese mercado. Y afuera, los mercados externos, ¿cuál hay que mirar con más atención? Yo creo que por volumen tendría que ser China, evaluar cuál es la situación real. Indudablemente han recuperado su stock porcino. Brasil está mandando grandes contingentes de carne y a la Argentina le cuesta competir con los valores brasileños porque en Brasil hay un solo tipo de dólar y en la Argentina cada vez hay más tipos de dólar. Un día mío es, me levanto a la mañana, desayunamos y tranquila empiezo a hacer lo que veo que es lo que hay que hacer en el día. Y también depende del clima, si es un día de lluvia a lo mejor me puedo poner a hacer otras cosas que también me gustan en casa, trabajos manuales o si tengo que hacer algo de la huerta, espero el día que tengamos sol, el día que haya sol, el día que esté lindo. Todos los días tengo que mirar las plantas porque no las puedo descuidar un solo día. Me llamo Susana Ferrero, soy de la localidad de Las Rosas. Bueno, me dedico a la huerta, al jardín, a la apicultura y a la cocina. La Feria Uniendo Manos fue un proceso durante 3 años de construcción, donde 5 familias empezaron a demandar un espacio público donde empezar a vender o mostrar lo que sabían hacer. El mismo grupo, que eran 5, porque había uno que producía garrapiñada, otro mermeladas y picles, panificados, verduras. Lo que nosotros enfocábamos siempre, la gente que se sumaba, era todo hacer con las manos. Toda elaboración propia, nada de reventa, nada que tuviera algo que ver que no era propio de Las Rosas. Con respecto a las mujeres que están que vienen de la agricultura familiar o que producen insumos a través de lo que viene de la agricultura familiar, dedican muchísimo tiempo de las 24 horas del día. Porque no solamente es sembrar, cosechar, regar, es cocinar, las tareas de la casa, salir a vender, salir a cobrar. O sea, las mujeres le dedican muchísimo más tiempo de que realmente le deberían dedicar. Mi nombre es Norma Orellano, soy de Las Rosas, provincia de Santa Fe, y me dedico a la huerta y a hacer bandejitas de verdura. A muchos lados llevo, a despensa, por la calle también salgo a vender. Tengo muchas clientas, gracias a Dios, y también ferias, tengo mis cactus también, y siempre con el INTA. Y a veces a las 6 de la mañana, a veces 5, me levanto, tomo algo, dejo todo preparado a mi mamá, y después me voy a la casa de mi compañera a hacer las bandejitas. Vengo, salgo a repartir, casa por casa, pues vengo acá a hacer la comida, a atender a limpiar algo. Y después me van los días jueves, viernes y sábado a limpiar una casa de familia, que hace años, gracias a Dios. Y después vengo de nuevo a mi casa, si tengo que hacer bandejitas, es el día siempre, cansada, pero feliz. En muchos casos es la obligación que ellas sienten de tener que atender la cuestión más doméstica, de que el marido llega a trabajar y la comida tiene que estar, que hay días que ellas se pueden tomar para capacitarse, para viajar y demás. A veces cuesta eso. Una vez que ellas van rompiendo esas cosas que están como establecidas, después son las primeras que se suben al micro, a la tráfico, vamos acá, vamos allá y te dicen dónde ir. Pero al principio cuesta mucho eso porque se siente como una culpa de no estar cumpliendo el rol que tienen que cumplir. Yo voy a gimnasia el lunes, martes y miércoles. Si fuera el jueves también, pero tengo que trabajar, pero me gusta. Tengo un grupo de mujeres ahí, re lindo. Cuidar y cuido a mi mamá, que ella tiene Alzheimer, pero es la única que cuido, que es como otra criatura. Después tengo mis nietos acá, que si van a la escuela o los cuido un rato. Y las tareas de las casas las hago mayormente yo, y la huerta también, cactus también. Yo todo el día trabajo, nada más que a la tarde, cuando vengo de trabajar donde estoy trabajando, vengo un poco con los cactus, pero siempre estoy haciendo algo. Las mujeres que tenían sus niños o sus nietos siempre llevaban a su familia a la feria. Estaban detrás acompañando,
desayunando con ellos. O sea, por eso nunca dejaban de ser mujeres de la casa, o mamás o abuelas, más allá de ser productoras. Soy Eliana Esturón, somos de aquí de Villa Ocampo, pertenecemos a un grupo del INTA, el Grupo GAL, que es el Grupo Alimentario Local. Nos dedicamos al tambo de vacas y bueno, también tenemos cabras. Nos levantamos más o menos entre las 6:30, 7 menos 20 yo. Lo primero que hago es ir a ordeñar las cabras, le damos de comer y bueno, vuelvo a la casa, atiendo a los chicos, mientras mi esposo hace el tambo de vacas y después de ahí venimos con la leche para acá, para la ciudad, para la fábrica y se ensacheta y se pasteuriza. Estamos todo el día acá, la mayoría del tiempo, la mayoría de los días de la semana estamos todo el tiempo acá. Los chicos van al colegio y 5:30 más o menos, si yo tengo trabajo y tengo la posibilidad de trabajar la siesta, lo hago como podóloga y si no, sigo colaborando acá, digamos. A las 5:30 retiramos los chicos y nos volvemos al campo, mi marido con el tambo de vacas y yo con el tambo de las cabras, junto con mi hijo el mayor. Y bueno, y así lo mismo que la mañana a la tarde. Y después, si tuviéramos como en otras épocas, de hace un mes y pico o dos atrás, donde teníamos un poquito más de leche, después que mi marido hace el tambo de vacas, se hace el queso. Todos colaboramos con todo. Y se hace cuando se puede. Lo hago a la noche, limpieza o lo más urgente, porque también tengo que hacer la comida para los chicos, pero si hay que hacer algún tipo de limpieza o algo, se repasa durante la semana y el fin de semana, el sábado y el domingo que yo estoy en casa, ahí hacemos la limpieza, ponele. Terminás a la noche muy cansada, pero las cosas se las hace igual. En general, la mujer rural que está en un sector que es la agricultura familiar, donde el sistema productivo es una unidad de vida, digamos, es una unidad de vida que el propósito tiene la reproducción de la familia, entonces no está separado por un lado el trabajo y por el otro lado la vida cotidiana de la familia en general. Y la mujer en esto también está mucho más entrelazada por las cuestiones, los trabajos de cuidado y de cuidado, ¿sí?, que tiene que hacer hacia la familia en el tema de cocinar, limpiar, cuidar y demás. Entonces es como lo que habitualmente nosotras hacemos como mujeres, muchas cosas, ellas hacen muchísimo más y no lo ven, te dicen, no, si no hago tanto, no hago nada. Se me hace difícil cuando tengo muchas tareas juntas y bueno, trato de calmarme y ver cómo voy haciendo de a poco cada cosa. Porque en realidad me gustan hacer muchas cosas y entonces tengo que organizarme para poder hacerlo. Todas somos mamás y bueno, y hay algunas que tienen su profesión aparte, digamos, hay maestras y bueno, yo soy podóloga también. Nos vamos organizando con nuestros esposos, digamos, que cada vez a la que yo, por ejemplo, trabajo de siesta, aprovechando que los chicos vienen al colegio. Y bueno, y las otras mujeres también tienen sus actividades y si tuvieran que venir a vender a la ciudad, dejan al esposo o a alguien más en sus lugares y ellas vienen a hacer sus tareas, digamos. Cuando le preguntás cuestiones productivas, no, eso es de mi marido, y cuando vos empezás a indagar, ellos saben cuánto produce la vaca, qué come, qué necesita, los remedios, las enfermedades. Y muchas veces son ellas que están mucho más encima de esos sistemas productivos, más que nada para autoconsumo, que el varón en la casa. Si pasamos a la otra. Otro dato significativo, que es un proceso que se viene dando todavía, se viene incrementando, es el tema de la sustitución del ganado ovino por el ganado bovino, y también, como se habló antes, el crecimiento del ganado porcino, principalmente en lo que es la ciudad de Río Grande.
Ese crecimiento del bovino en reemplazo del ovino tiene varias etapas, y responde a varias causas. Primero fue como una propuesta, inclusive promocionada desde el INTA, de diversificación de los ingresos, al tener 3 fuentes de ingresos repartidas a lo largo del año. Pero luego, desgraciadamente, a partir del año 2000, por decir así, empieza a aparecer el flagelo del perro asilvestrado. Y el productor toma la decisión, sobre todo en la zona central, que es la más complicada para combatir este flagelo, de sustituir las ovejas por las vacas, y hoy podríamos decir que prácticamente la región sur y la región norte no tiene más ovinos, y que todos los ovinos se concentran prácticamente en la región norte. Perdón. Acá en el cuadro, bueno, hay un pequeño error de tipeo. Los bovinos pasan en este periodo que estamos analizando de 29.000 a 36.000. Hoy se estima que en la isla hay aproximadamente 55.000 cabezas de bovinos y no llegamos a los 250.000 ovinos. Que si vemos el gráfico 2, es muy clara la disminución de esta actividad, obviamente que empieza a crearse a fines del siglo XIX, se llega a un máximo a principios del siglo XX con 1.400.000 cabezas, y hoy, como les estaba comentando, no llegamos a las 250.000. Esa situación, ¿no es cierto?, de disminución de la ganadería ovina tiene sus consecuencias obviamente en el establecimiento, que deja de tener una rentabilidad como la que tenía antes. Hoy, al valor de los productos a nivel internacional, lana y carne ovina, bueno, es más conveniente esa producción, pero bueno, los productores tienen que, justamente por una cuestión de urgencia, cambiar a una actividad menos rentable. Obviamente se pierde la cultura ovina con todo el quehacer, con todo el saber. Obviamente también se pierde la primacía en un producto muy buscado, que es el cordero, y hay un crecimiento del turismo en la isla que hace que obviamente seamos deficitarios en ese producto y hay que adquirirlo en otras provincias. Y bueno, también hace de que los productores estén en un proceso de reacomodamiento, porque el pasar del ovino al bovino implica nuevas inversiones en infraestructura, nuevas formas de trabajar los campos, y sobre todo porque el bovino es mucho más riesgoso para el invierno fueguino que el ovino. Así que ahí estamos trabajando justamente en el tema de confección de reservas y el manejo suplementario estratégico en esa temporada. Eso sería en breve, para no ahondar más en el tiempo. Y acá podemos ver gráficamente cómo solamente los ovinos están en la región norte, la mayoría de los bovinos están justamente en la región centro y norte, y la región de Cordillera Austral, que antiguamente tenía ovinos, ahí se fundó la primera estancia fueguina, Harberton, bueno, hoy no tiene prácticamente ningún ovino. Eso sería por el momento, y ahora vamos a hablar rápidamente de las principales tendencias, que es lo que recién comentamos. Vamos a repetir un poco, pero las principales tendencias nos muestran en el Censo Nacional Agropecuario 2018, que se registra un incremento del 64% en el número de establecimientos, si lo comparamos con el mismo censo del 2002, y del 87%, como decía Enrique, si lo hacemos con el censo de 1988. En cuanto a la superficie total destinada a lo que es producción agropecuaria, hubo una reducción, en sí del 8%, tiene que ver con esta reserva del corazón de la isla que se mencionaba. La distribución de los establecimientos agropecuarios en función de la extensión que ocupan representa una estructura concentrada en los extremos de los rangos. Un dato representativo en sí es que los establecimientos de más de 10.000 hectáreas representan el 22% del total y el 86% de la superficie total de la provincia del segmento argentino. Otro dato representativo es la descolonización ovina y el incremento de la ganadería bovina y porcina, como mencionaba Enrique. Y si bien hay un incremento significativo en los establecimientos agropecuarios de pequeña superficie, los mismos son destinados a la producción frutícola de autoconsumo, con venta pequeña en sí de excedentes, y con lo cual la provincia sigue siendo dependiente de mercados externos ubicados en el continente, y podemos decir que seguimos, produciendo un margen aproximadamente del 1% en sí de la totalidad de alimentos requeridos o que demanda la provincia, en términos de verduras y frutas, en su día a día.
Muchísimas gracias y bueno, por Tierra del Fuego, una vez que finalicemos con la exposición del resto de los compañeros, dispuesta a cualquier otra consulta. Gracias. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Emiliano. Gracias por permitirnos soñar un instante con nuestra presencia en la isla, con su presentación. Gracias por las observaciones y por compartirnos las limitantes encontradas en el trabajo, en el censo, y los aportes complementarios que han tenido que movilizar para la realización del mismo. Ahora vamos a escuchar a la presentación de Santa Cruz. Le damos la palabra a Alan Shore, integrante de la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz. Alan, cuando vos dispongas, tenés el micrófono habilitado. Sí, para que comparto la presentación. Bueno, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que fue un trabajo sumamente interesante el que tuvimos que realizar para la provincia. Como bien se decía en las exposiciones anteriores, es un relevamiento de información de base para la toma de decisiones, información que muchas veces no está disponible, por lo general uno la tiene dispersa, y encontrar Alan, en un... Sí. Te voy a pedir que si podés expandas la presentación, así queda en pantalla completa. Gracias. A ver, y encontrarla en este libro realmente es muy importante. Primero decirles que, bueno, yo soy el que estoy dando la presentación, pero hemos trabajado mucho en este capítulo que tiene que ver con la provincia de Santa Cruz. Liliana San Martino, que está participando en la reunión, que es la Agencia de los Antiguos. Yo, Alan Shore, que estoy dando la presentación. Paola Vargas, de Producción Agropecuaria. Martín Roda, de la Agencia de los Antiguos. Y Ricardo Bonil, del área de Producción Agropecuaria. También, como se ha dicho en las exposiciones anteriores, uno tiene que agradecer porque más allá de la información que nos puede brindar el censo, que de por sí es muy relevante, tiene mucha información para destacar, nosotros cruzamos la información del censo con informantes calificados, y a los cuales hay que agradecer enormemente, porque sin ellos nosotros no podríamos haber llegado a las conclusiones que llegamos. En este caso, yo quiero agradecer a SENASA, lo que es en la provincia de acá de Santa Cruz, al Consejo Agrario Provincial, al INTA, hasta todas las agencias de extensión de la provincia de Santa Cruz. Nosotros contamos con 8 agencias en toda la provincia, y hay mucha información relevante que obviamente es propia de los técnicos de cada lugar. Son ellos los que tienen la información técnica productiva y son ellos los que conocen realmente la realidad en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Y también FIAS, que FIAS nuclea a todas las sociedades rurales de la provincia de Santa Cruz, que nos dio un aporte también muy grande. Bueno, haciendo esto, nos pidieron 5 o 10 minutos de presentación, con lo cual es muy breve lo que uno puede llegar a explicar, es con alguna tendencia o cambio en lo que fue dándose del censo 2002 al 2018, con ejemplos muy gráficos, pero van a encontrar toda la información en el libro, en el capítulo que tiene que ver con la provincia de Santa Cruz, pero un dato que es alarmante, quizá, y el más llamativo de la provincia, como lo puede ver en el gráfico, lo hice muy simple para que se entienda, que sea muy práctico. Hay una clara tendencia a la disminución en las EAP con respecto al censo 2002, con respecto al censo 2018. Se puede ver en el gráfico, en el censo 2002 habían algo así como 957 EAPs, y ya en el censo 2018 esa cantidad de EAPs baja a casi 600, con una disminución de más del 30%. O sea, es una disminución más que importante, que después en las conclusiones yo voy a expandir un poco en este tema. Y en cuanto a la superficie, ¿no? La superficie también, en el mismo sentido, ha disminuido de casi 19 millones de hectáreas, un poco más de 13, 14 millones de hectáreas, con lo cual hay un cambio más que significativo. En cuanto a las explotaciones agropecuarias, nosotros tenemos en la provincia de Santa Cruz casi todos con límites definidos, y como se puede observar en el gráfico, en lo que tiene que ver con la escala de extensión, la mayoría de nuestras explotaciones agropecuarias están concentradas de 5.000 a 20.000 hectáreas y de más de 20.000 hectáreas. Son campos con extensiones grandes,
por ahí un poco diferente a lo que es la provincia de Chubut, que son escalas más chicas. Nosotros tenemos establecimientos de medianos a grandes y se ve claramente en la filmina, ¿no? Y también se ve, bueno, cómo son las estratificaciones y las SEAP según la extensión en cada escala, pero básicamente concentrada en las últimas dos, de 5.000 a 20.000 hectáreas y mayor a 20.000 hectáreas, es la mayor concentración de nuestra SEAP en la provincia de Santa Cruz. Con respecto a la cantidad de EAP por tipo de ganado y número total de cabezas, en lo que tiene que ver con bovinos, el 2002, censo 2002, teníamos 55.000, aproximadamente 55.000 cabezas ovinas. En el 2018 tenemos 87.000. Fíjense el cambio y la tendencia hacia la alza, obviamente, en la cantidad de stock vacuno, que después voy a explicar cuáles son las razones. En el ovino pasa algo por ahí al revés. Tenemos un censo del 2002 que habla de 2.165.000 y un censo 2018 con casi 2 millones de existencias ovinas. Nosotros tenemos alguna diferencia ahí, que la pusimos en el informe y lo que es en el capítulo, donde hablamos que por ahí los datos de SENASA son un poco distintos a lo que tiene que ver con el censo en sí. Nosotros decimos que hay un poco más. Estamos hablando para el 2018 entre 2.300.000 y 2.500.000, con lo cual hay una diferencia, pero si uno hace un análisis, no de estos dos censos, sino de los últimos 100 años, claramente en la provincia de Santa Cruz hay una tendencia en la producción ovina hacia la baja. Nosotros hemos partido de 7 millones de cabezas en los años, en los principios del siglo, a llegar ahora con casi 2,5 millones, con lo cual imagínense la disminución que ha tenido en todos estos años, ¿no? En los caprinos, bueno, casi caprinos no tenemos en la provincia, porcinos sí, hay un aumento significativo, se ha dado como en todas las provincias, esto de la diversificación productiva, más que nada en las zonas periurbanas, lo que tiene que ver con la agricultura familiar, el autoconsumo y la venta de excedentes, que en los últimos años ha tenido un crecimiento muy importante, primero avícola, después en el caso de porcinos también, pasando de 14 a 18 y de 500 a 1.000 el stock, digamos. Eso tiene un poco que ver con la realidad nuestra que nos toca vivir y el costo, por ahí, si se quiere, elevado, en este caso de la carne relacionada con el vacuno, y bueno, que los consumidores optan por otras opciones, y bueno, ahí se debe el incremento significativo que tuvo para la provincia en la actividad porcina comparando 2002 con 2018. Bueno, con respecto al cambio en uso en lo que es las superficies agrícolas, también hubo una diferencia, un cambio importante en el Censo Nacional 2002. Nosotros teníamos algo así como 9.800 hectáreas. Hoy esas hectáreas relacionadas al 2018 son más de 12.000. Principalmente, si uno la distribución la hace porcentualmente según la cantidad de EAP, claramente el 39% está en forrajes perennes, frutales el 37%, hortalizas 13%, forrajes anuales el 5% y otras el 6%. Y si lo vemos desde el punto de vista de la distribución porcentual en superficie, sigue siendo forrajes perennes casi el 90% de la producción. La superficie cultivada tuvo un aumento del 26% entre ambos censos, y los cultivos agrícolas con mayor participación de las 150 explotaciones aproximadas que tenemos son el forraje en 65 EAP y frutales en 55. En cuanto al uso de la tierra, los forrajes tienen casi el 90% de la superficie, ¿no? Ese aumento, bueno, ahora lo voy a explicar en la filmina que sigue, que tiene que ver un poco con las tendencias y los cambios, ¿no? Cómo se fueron dando estos cambios en la provincia de Santa Cruz. Disminución en la cantidad de EAP y superficie entre los censos 2002-2018. Claramente se vio en la filmina, en la primera filmina. Esto tiene que ver con, bueno, no hay solo una causa, sino es un efecto multicausal. Yo creo que tuvieron varios factores que afectaron directamente a la producción, más que nada la producción ovina. No se olviden que la principal producción nuestra de la provincia es la producción ganadera ovina extensiva, seguida como producción extensiva la bovina, pero mucho menos relevante. Y hubo un cambio significativo por varias causas. Tuvimos problemas climáticos severos, el volcán Hudson, la nevada 95, que hizo que muchos establecimientos cierren o abandonen sus estancias,
y también un cambio muy importante en el uso de la tierra, ¿no? Esos establecimientos que se fueron cerrando, ya sea por lo que les comenté o por simplemente pérdidas en la rentabilidad de los establecimientos, que ya no eran rentables. En algunos casos hay serios problemas de desertificación, con lo cual en algunos casos se tiene que cerrar los establecimientos porque realmente no resisten, digamos, los campos. Y obviamente para Santa Cruz en particular tenemos no sé si la palabra es problema, pero la carga de los guanacos que cada vez es más intensa y que compiten con la producción, obviamente, de los productores de la provincia de Santa Cruz, y en algunos casos deciden, bueno, cerrar los establecimientos o disminuir la cantidad de cabezas en cada unidad productiva, ¿no? También hay un cambio de tendencia entre la producción, digamos, que tiene que ver que para otras producciones que no son producciones agropecuarias, que puede ser la minera, la petrolera, mayor hectáreas en cuanto a reservas, mayor hectáreas en cuanto a parques nacionales, bueno, y todo eso ha hecho que disminuya significativamente las hectáreas y obviamente la SEAP, como se vio bien en la primer filmín. Hay un claro aumento en el stock vacuno en los últimos años, eso se ve. Antes uno decía, bueno, la producción vacuna en la provincia de Santa Cruz, que hoy por hoy debe estar un poquito más de 100.000 cabezas, contando en la actualidad, se concentraba básicamente en la zona de lo que es precordillera y cordillera. Hoy eso no se ve en la provincia de Santa Cruz, se ve que en casi todos los departamentos de la provincia tenemos stock vacuno, salvo lo que es Meseta Central, desde una zona bastante pobre en cuanto a pastizales. El resto de los departamentos todos tienen vacunos. Esa tendencia al aumento de los vacunos se dio por varios factores. Esos factores pueden ser mejora en la rentabilidad, pasar de una producción monocultivo a una diversificación productiva en algunos casos, en aquellos lugares donde efectivamente se puede hacer una producción o incorporar el vacuno como segunda alternativa productiva, ¿no? Obviamente estoy hablando de eso. En muchos casos por predadores, que tenemos serios problemas acá, depende de los departamentos, en algunos casos problemas con el perro, en otros casos el problema con el zorro. Bueno, eso ha hecho que algunos productores se vuelquen a la producción vacuna. El aumento de los precios, de los buenos precios de la carne vacuna en los últimos años ha generado este cambio también. Y bueno, claramente en la cuestión económica, en aquellos productores donde pueden tener la diversificación y empezar a apostar a la producción vacuna, lo están haciendo. Hay una tendencia a la disminución del stock ovino, esto medio ya lo expliqué, pero bueno, se debe fundamentalmente a todas las causas que enumeré anteriormente, y se ve una tendencia a crecimiento en lo que tiene que ver con los arrendamientos. No es una tendencia muy marcada, pero sí hay productores que tienen cierta solvencia económica. Yo diría más que nada los productores que son de zona sur de la provincia de Santa Cruz, aquellos productores donde son producciones de medianos a grandes escalas y donde quieren aumentar sus rentabilidades. Bueno, empiezan a alquilar campos que por ahí están desocupados y empiezan a poblarlos de esta manera, obviamente enfocados fundamentalmente a lo que es la producción ovina y bovina para mejorar la rentabilidad de sus establecimientos, ¿no? Pero se hace en escalas medianas a grandes. Y a un aumento, obviamente, un 26% en la superficie cultivada, ¿no? Principalmente en la producción forrajera. Se ha visto en los últimos años cambios significativos en lo que es la producción de forraje en secano. Solo para darles un comentario, tenemos una estancia acá en la zona sur de la provincia de Santa Cruz que tiene más de 6.000 hectáreas de cultivo en secano, producciones en pequeñas escalas en aquellos establecimientos donde tienen esta cuestión del manejo del agua, con lo cual pueden hacer algún trabajo de canalización, distribución de agua y siembra de pasturas, o bien aquellos lugares que son los valles. Tenemos el Valle de los Antiguos, Perito Moreno, Gregores, incipiente, pero también con un crecimiento importante el lago Posadas, donde se siembran principalmente forrajes de avena, alfalfa, para corte y para fardo, ¿no? Pero se ha visto un cambio significativo en los últimos años, con una tendencia a la alza, claramente. Después, como relevante, tenemos así a nivel provincial, es la producción de cereza.
netamente para exportación, ha ido aumentando la cantidad de toneladas a 1.200 toneladas en el último año, aproximadamente con 250 hectáreas de producción, pero más o menos mantiene las escalas. Yo creo que más allá de que creo que se ha aumentado en los últimos años 50 hectáreas y se mantiene en 250, el mayor logro es en el paquete tecnológico que han adoptado en los últimos años, que ha permitido en la misma cantidad de superficie tener mayor cantidad de producción no obtenida. Así que bueno, esto era un pantallazo de lo que yo les quería decir para lo que es la provincia de Santa Cruz. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias por compartirnos la información de Santa Cruz. Es interesante todo el equipo que pudieron integrar comprometiendo otras fuentes de información para la realización del trabajo. Gracias, Alan, por los aportes. Ahora vamos a escuchar a Hugo Taro, integrante de la Estación Experimental Agropecuaria Esquel, quien presentará la información sobre la provincia de Chubut. Hugo, tenés a disposición la palabra. Recordamos, Hugo, para quienes están siguiendo la transmisión desde el canal web de YouTube, que el chat está disponible para formular las preguntas que sean de su interés a las diferentes presentaciones. Las mismas serán respondidas al final de todas las presentaciones. Hugo, ahora sí tenés la palabra. Bueno, buenas tardes. Si Alan me habilita la pantalla, yo todavía veo la pantalla de él. Bueno, ¿lo puedes sacar vos, Marcelo? No sé cómo. ¿Dejo de compartir? Claro, exacto. Perdón. Está bien, no hay problema. Bueno, a mí me toca presentar. Perdón, que acomodo esto. A mí me toca presentar la provincia de Chubut, un trabajo que hicimos conjunto con compañeros del reflotado IPAF, con Graciela Preda, con Marcelo Pérez Centeno y con Mercedes Ejarte. A partir de la convocatoria de la cátedra y del instituto, en particular quiero agradecer, o queremos agradecer, no solo la convocatoria, sino la posibilidad de, como dice el título, de poder hacer una lectura de toda esta información desde las provincias. Creo que va a quedar claro, ya está quedando claro con las presentaciones que hemos escuchado y con las que van a venir, que hay determinados procesos que son y dinámicas que se dan, que son percibidas claramente desde las provincias, que son diferentes a las que pasan, a las que ocurren en zonas centrales, y que por ahí en los análisis globales quedan medio anidadas, y en estos análisis más particulares aparecen con más evidencia. Bueno, para el que no conoce mucho, la provincia de Chubut tiene, por lo menos para el análisis que hicimos, diferenciamos tres áreas claras. Uno es la parte de la provincia tiene 22 millones de hectáreas, pero el 90 y pico por ciento, 93% de la provincia es todo el área de meseta. La meseta es una zona árida. Después tenemos la zona de la cordillera, que ocupa un 6%, con bosques y paisajes muy, muy atractivos. Y la zona de valles, que están focalizados en distintos lugares de la provincia y que ocupa más o menos el 1% de la superficie. Del total de la provincia, es una provincia típicamente en lo agropecuario ganadera. Cerca del 70% de la superficie de la provincia se dedica a la ganadería ovina o bovina, caprina. Pero bueno, yo quería marcar estas tres áreas y también ponerlas en valores, porque vamos a ir viendo que muchas de los datos que vamos a mostrar se dan en tres escalas diferentes. Entonces,
si no tenemos diferenciado que estamos hablando de 3 situaciones diferentes, nos puede llevar a la confusión. Eso lo vamos a ir marcando. También para poner un poco en escenario lo que es Chubut, si bien la actividad agropecuaria tiene una ocupación territorial muy grande, Chubut es fundamentalmente una provincia que vive de la renta petrolera. El aporte de la actividad agropecuaria está alrededor del 4% del Producto Bruto Geográfico, y tampoco, y el aporte en cuanto al ingreso de divisas a la provincia está alrededor del 7%. Bueno, en cuanto a... Yo voy a hacer medio rápido toda la pasada de datos porque, bueno, como ya mencionaban, está la publicación, está online, se puede acceder. No me parece que valga la pena profundizar tanto en presentar datos, sino más en qué nos dicen estos datos. Como ocurre en todo a nivel nacional, bueno, acá también se observa una caída de la cantidad de EAPs. Nosotros proyectamos un poco hacia atrás, desde 1988 agarramos el censo anterior y hay una caída de alrededor de un 20% de la cantidad de explotaciones. Esto es una tendencia que hasta hay autores que la identifican en otros países también. Es una tendencia medio de esta etapa de desarrollo económico de la economía mundial. Profundizando un poco en cuanto a lo que pasa en los distintos estratos, ahí encontramos que empiezan a aparecer particularidades propias de nuestra provincia. En este cuadro presentamos qué pasa por estrato. Son diferencias entre el censo 2018 del 2002 y el 2002, está bien, por estrato, de tamaño de EAPS. Y entonces vemos que hay una caída bastante importante en todas las explotaciones de tamaño medio, pero en las pequeñas explotaciones hay un aumento del número. Si vamos a la superficie que ocupan las explotaciones, siguiendo la misma escala, vemos la misma tendencia. La única cuestión diferente que vemos o particular es que las explotaciones grandes, más de 20.000 hectáreas, se ha reducido el número de EAPs, pero ha aumentado un poco la cantidad, la superficie que ocupan. Es el único punto, el único lugar donde encontramos esta tendencia que podríamos decir a la concentración. Donde hay aumento de cantidad de explotaciones, analizando, ¿no?, la estructura, aumento de superficie con reducción de número de explotaciones. Bueno, hay un paralelismo entre lo que pasa tanto en número como en superficie. Y después en el tipo de dominio y el régimen de la tierra, igual que lo que decía Alan, y lo que decía Susana también a nivel nacional, hay una tendencia a la regularización de situaciones de propiedad, y también hay un aumento muy importante en la cantidad de arrendamiento. Siempre el arrendamiento en nuestra provincia fue una forma de tendencia marginal, que no llegaba al 3%. Hoy está duplicado. Es un tema para analizar. Esta cuestión, cabe señalar también que para poder plantear bien el escenario en que nos desenvolvemos, que si bien hablamos de regularización de formas de tenencia, son evidentes y públicos los conflictos crecientes que aparecen por el tema de tenencia de tierra,
especialmente relacionado con las comunidades de pueblos originarios que vienen arrastrando desde hace muchos años situaciones irregulares que nunca se terminan de solucionar y que cada vez se están haciendo más complicadas. El Waffelgras, al ser introducido en nuestro país con el objetivo de ser incorporado dentro de la cadena forrajera para los sistemas ganaderos, escasea la información porque no ha sido domesticada todavía para la producción de semillas, no así para lo que es la producción de forraje. Es por eso que nosotros dentro de nuestro instituto, el grupo de ecofisiología de pasturas megatérmicas, como así el grupo de mejoramiento genético vegetal, nos hemos juntado y abordando esta temática de producción de semillas en el Waffelgras con la intención de determinar características y cuáles podrían ser los mejores distanciamientos más proclives para la buena producción de semillas de esta pastura. Como un primer objetivo, este ensayo que fue el primero, recién establecido, implantado en verano 2021, se tuvieron los resultados de este primer ciclo de crecimiento primavera-verano recientemente en cuanto a la producción en cantidad de semillas. Para ello se planteó como objetivo disponer las plantas de dos cultivares, el cultivar Texas y el cultivar Lucero, de Waffelgras, bajo 3 espaciamientos diferentes, a 15, a 30 y a 50 centímetros entre plantas. Como resultado de esto, en este primer año de evaluación, se llegó a la conclusión de que a 50 centímetros fue el mejor espaciamiento, ya que el 85% de estos caracteres medidos dio que era mejor la producción de semillas y en los dos cultivares evaluados, en el cultivar Texas y en el cultivar Lucero Intapemán. Bueno, se está trabajando de una forma muy seria. En cuanto a sustentabilidad, hemos demostrado que la producción de carne vacuna argentina es altamente sustentable. Y en cuanto a seguridad alimentaria, bueno, nosotros consumimos el 80% de la carne que producimos, o sea que está asegurado el abastecimiento a nuestra población y el 20% se exporta, y con eso también estamos respondiendo a los desafíos que en este momento hay en el mercado internacional, precisamente por la crisis de la guerra en Ucrania, de poder abastecer con proteína de alta calidad animal al mundo, como lo venimos haciendo, ya que no somos dependientes de los alimentos para animales provenientes de esa región del mundo. Los productores en sí, el productor de base, ¿se siente hackeado por las nuevas tendencias internacionales de consumo, de comunicación? ¿O cómo lo están manejando este tema? Bueno, acá depende de la rapidez con que le llegue la información y la demanda al productor de base. Y no es tonto, responde a esas exigencias de mercado y cada vez está entendiendo más que la carne se tiene que vender con información de cómo se produce, dónde produce y quién la produce. ¿Y eso, Argentina, tiene algún valor agregado para el mundo en esta circunstancia de poder demostrar determinados aspectos productivos? Es que va a ser una cuestión de acceso al mercado, ya no es valor agregado, sino es si se va a poder vender o no, o acceder a ese mercado o a los mercados más exigentes con una población mucho más educada y exigente en ese sentido. Antes decían, bueno, carne argentina tiene un reconocimiento internacional de calidad, ya no alcanza solo con la calidad. No, la calidad es fundamental, solamente que hay que agregarle esa información sobre cómo estamos produciendo. Ya había dicho anteriormente que es altamente sustentable, pero esa información tiene que llegar al consumidor. ¿En qué mirada se está trabajando? ¿Hacia qué mercado se está trabajando? Bueno, fundamentalmente estamos montando campañas en Estados Unidos, acá en Europa y en China, con diversas modalidades. China limitado por las cuestiones de pandemia, accesibilidad a las ciudades, fundamentalmente a través de redes sociales, pero eso se repite también en los distintos mercados. Y donde podemos estar presentes, como estamos hoy acá en Cial, vamos a estar presentes con la importancia de la feria. Debo destacar el tamaño de este stand, son 1000 metros cuadrados con 33 empresas, tal vez el stand más grande del sector carnes. Y en este escenario, ¿cómo juega Estados Unidos para la integración de la media res? ¿Hay posibilidades de seguir creciendo en Estados Unidos? Estados Unidos
lo que hay que cambiar, como tenemos un corsé de unas 20.000 toneladas que es la cuota asignada a la Argentina, que usualmente la estábamos cumpliendo con carne de mediana calidad para hamburguesas, hay que tratar de acceder con cortes de mayor calidad para que esa cuota rinda más, es decir, obtener mayor valor por unidad exportada. Bueno, estamos en el primer día, iniciando la CIAL 2022, va a ser el encuentro de la alimentación más importante del año. Venimos con muchas expectativas, ya al solo arribar aquí a París empezamos a notar la situación de crisis, colas de coches para cargar combustibles, los aumentos de energía, y eso tiene su consecuencia en el mercado doméstico, que con menor consumo tienden los precios un poco a la baja, pero igual Europa siempre para Argentina ha sido un mercado muy importante. Esperamos la visita de los importadores europeos, por supuesto también los importadores de otras partes del mundo. Seguramente no habrá presencia china por las restricciones de COVID, eso para Argentina, siendo China el 75% de nuestro destino en volumen, es una situación relevante, pero es un mercado que tenemos, una feria que tenemos que participar. Va a ser presencia récord con más de 33 empresas participando, 33 con stands expositivos, 1000 metros expositivos de IPCBA, es la mayor presencia en la historia que hemos tenido en la CIAL, y tenemos un restaurante que va a tener que sacar 200 bifes por hora de degustación. O sea que después de la pandemia creo que tanto a nivel del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina como la participación de las empresas lo estamos haciendo con mucha seriedad y responsabilidad, más allá de los precios de mercado, que sabemos que son situaciones que no podemos considerar. Bueno, indudablemente la relación de integración que Argentina hace en sus exportaciones, tenemos la categoría de novillos con novillitos y vaquillonas, con una integración entre Unión Europea, Chile, Israel, una participación de Estados Unidos, y en la categoría vaca fundamentalmente con China traccionando, si bien se va incorporando algo de cortes de calidad de novillo, pero en menor medida. En ese contexto, la caída de los precios internacionales, indudablemente que en la realidad argentina, con diferentes tipos de cambios, genera un impacto diferente. Eso hace que hoy las expectativas de los próximos, yo diría, 6 meses son expectantes. Es muy importante saber cuál va a ser la política de China para el próximo quinquenio. Se está definiendo por estos días, con lo cual cuál va a ser la política respecto del COVID de China va a tener su impacto comercial, porque si hay mayor apertura, indudablemente eso trae mayor comercio. ¿Qué va a pasar con las restricciones en Europa por energía, por los aumentos, por la invasión de Rusia a Ucrania? Es el otro interrogante que también va a tener incidencia comercial, y eso va a definir por algún lado los precios internacionales. En el plano interno yo creo que los tipos de cambio, las regulaciones que tienen que ver con la exportación, los precios de referencia, es el contexto interno que también tiene incidencia con la exportación. Creo que si trabajásemos sobre la parte interna de Argentina, podríamos hacer que esta caída de precios internacionales se pueda de alguna manera amortiguar. Ahora, si no hacemos nada, el contexto va a ser difícil para los próximos meses. La producción de carne en Argentina es amigable con el medio ambiente, está demostrado, estamos midiendo lo que se denomina huella hídrica en un trabajo con más de 30 frigoríficos, más de 120 productores. Eso va a demostrar científicamente que la ganadería en Argentina o la industria de la carne es sostenible, y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar para mostrar en mercados de alta calidad y alto conocimiento y de buen poder adquisitivo, como puede ser Europa,
que nuestra producción es amigable con el ambiente y eso nos va a permitir tener mayor penetración en el mercado. Es algo que el consumidor, digamos millennial o centennial, está valorando muchísimo y son los decisores de compra de los próximos 10 a 20 años. Entonces, me parece que es el foco de comunicación que tenemos que hacer, además del testing, del taste de la carne argentina, del sabor, de la palatabilidad, de la terneza, demostrar que también es una producción sustentable. Mario Rebetino, ¿cuáles son las perspectivas de la industria frigorífica para esta CIAL 2022? Bueno, con muchas expectativas. Es la primera feria pospandemia, la primera feria masiva pospandemia, con una participación de la industria muy importante. Yo creo que es una de las ferias que más participación de la industria frigorífica tenemos, aguardando que en los días sucesivos podamos recibir y retomar el contacto personal con los clientes de los distintos destinos, que es tan importante para todos nosotros. Si analizamos un poco las estadísticas y los trabajos internacionales, hablan justamente de esos dos temas, energía y alimentación. Que en muchos países el tema de la alimentación puede constituirse hasta en hambruna. Yo creo que lo que está pasando en China es algo que va a superarse, ojalá la ventana dure lo menos posible. Sabemos que el sudeste asiático, encabezado por China, requiere proteína animal y dentro de la proteína animal la proteína bovina, las carnes bovinas son muy importantes, así que bueno, será cuestión de aguardar, de ir manteniendo los otros mercados, de fortalecerse en otros mercados hasta que se vuelva a recuperar la normalidad con el mercado chino. Europa sigue siendo el comprador a pesar de los altibajos que tiene y la volatilidad que tienen los cortes premium de la cuota Hilton, sigue siendo nuestro cliente premium en Europa y bueno, la integración importante se realiza y la vamos a volver a hacer ahora a fines de octubre, cuando vuelvan otra vez los equipos judíos al país, que llevan el cuarto delantero y se puede integrar perfectamente la animal. Vivimos en un mundo globalizado, tiene que ver el tema de la guerra, tiene que ver el tema de la inflación internacional. Imagínate que cualquier determinación importante o cualquier suceso importante, como puede ser un excedente de carne porcina en China y un competidor como Brasil sumamente agresivo para con ese país, ya resiente la actividad de otros países como Uruguay o como Argentina. Así que para el futuro vemos un mundo integrado con consideración fundamental de los temas que vos decís, sustentabilidad, huella hídrica, emanación de gases, efecto invernadero, etcétera, etcétera. La última, ¿cómo juega en este contexto la economía doméstica, la economía nacional? Bueno, la situación de Argentina es un tanto difícil, es muy complicada. Vemos que está acompañando el precio de la carne una posibilidad de desarrollar una política exportadora. En ese sentido, lo que tenemos que cuidar para el consumidor argentino a rajatablas es una dieta de proteína animal de excelencia como tiene, de 115, 120 kilos a habitante año, conformado por carne bovina, carne aviar, carne de cerdo y pescado que lamentablemente en Argentina todavía no consumimos. Pero creo que tenemos que asegurarle al argentino una excelente dieta de proteína animal y desarrollar una política exportadora sobre los excedentes.